Finalizamos una semana muy linda en la que aprendimos que todos nos necesitamos porque formamos el cuerpo de Cristo y todos tenemos al menos un don que podemos usar para el servicio del Señor. Hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado y como lo dije un día de estos, quiero comentar un poquito solamente cómo podemos reconocer los dones que Dios nos ha dado. Por eso de que a veces hay personas que dicen, no, yo no he recibido ningún don, pero la realidad es que no hay un solo hijo de Dios que no haya recibido al menos un don, por lo menos uno, no porque en realidad ya recibimos muchísimos. Es más, desde que nos bautizamos recibimos el don más precioso de todos, que es el don del Espíritu Santo. Cómo eso afecta nuestra vida depende de las decisiones que vamos tomando en el camino, ¿verdad? Pero ya tenemos ese maravilloso don y con él vienen todas las demás bendiciones. Pero vamos a orar para reflexionar un poquito sobre lo que ha sido nuestro estudio de esta semana, agradeciendo a Dios porque su iglesia es un cuerpo que unido en el Señor puede hacer grandes cosas para el avance de la obra en esta tierra. Querido Padre, gracias te damos, porque esta semana hemos aprendido que debemos cuidarnos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Además, hemos aprendido que tú nos has dado dones para edificar ese cuerpo, para protegerlo, para guiarlo. Y, Señor, te pedimos que uses los dones que nos has dado para poder honrarte. Permite que esta reflexión nos permita aprender, a fijar mejor los conceptos que hemos aprendido, mejor dicho, y de esta manera podamos aplicar este aprendizaje a nuestro diario vivir y a nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy voy a comenzar con las citas que aparecen acá en nuestra lección en el día viernes, porque me parece que son un resumen bastante bueno de todo lo que se estudió en la semana. Y nota lo que dice. La primera cita apareció en 1906, el 12 de abril, en la Review Herald. Y dice así, que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor y Él irá con ellos, convenciendo y convirtiendo almas. Nota que de entrada esta cita nos habla sobre el compromiso que tenemos todos, hombres y mujeres. Pero Elena de White escribe en un lenguaje en el que así se escribía antes, cuando dice que todos los hombres. Aquí está el deber, el compromiso de trabajar para Cristo. Todos tenemos ese deber, desde los niños hasta los adultos y adultos mayores, necesitamos comprometernos con este servicio. ¿Cómo? Pues para eso Dios nos ha dado los dones. Nota lo que sigue diciendo. Un obrero puede ser un buen orador, otro un buen escritor, otro puede tener el don de la oración sincera y ferviente, otro el don del canto, otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad. Nota que son diferentes los dones de cada uno, ¿verdad? Cada don se convertirá en un poder para Dios porque Él coopera con el obrero. Dios da a uno palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, pero todos deben trabajar bajo la misma autoridad. La diversidad de dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios que efectúa todas las cosas es Él mismo. Nota lo que está diciendo Elena de White, no todos pueden hacer lo mismo. Y a veces ese es nuestro problema en nuestras iglesias y por eso nos estancamos y por eso no crecemos, porque queremos que todo el mundo haga lo mismo y generalmente eso es lo que el pastor piensa o lo que el líder de la iglesia piensa, puede ser el pastor o el anciano de iglesia. Y a veces tenemos esa dificultad de que no dejamos que se desarrollen los dones. Queremos que la gente se alinee con mi pensamiento. ¿Sí? Ese es el problema. Y ya vamos a ver un poco más adelante en la cita cómo es que, hablando del tema de la semana pasada, nos volvemos idolátricos al centrarnos en nosotros mismos, ya sea o muy positivamente o negativamente. Ahora, el punto aquí es, en la semana estudiamos que hay diversidad de dones. Somos un cuerpo y cada miembro del cuerpo es diferente, pero en conjunto
formamos el cuerpo de Cristo y cada miembro aporta sus capacidades. No hay un don mayor o un don menor, en el sentido de calidad, dijimos. Pero el día de ayer y antier estuvimos viendo que sí, en el sentido de utilidad, por ejemplo, el don de profecía es más que el don de lenguas cuando no hay nadie que interprete la lengua. Así que en ese sentido, en el de utilidad, sí hay algunos dones que pueden resultar mucho más beneficiosos en una circunstancia determinada. Pero en realidad todos los dones son importantes para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Nota lo que dice. Dice además que nadie menosprecie los dones supuestamente menores, que todos se pongan a trabajar. Es decir, yo no puedo decir, ay, es que yo no tengo un don, o sí reconozco que tengo un don, pero es que mi don es tan chiquito y no le va a servir a nadie. Aquí dice que me ponga a trabajar, que nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer obras poderosas. Dejen de mirarse a sí mismos. ¿Nota cuál es nuestro problema? Ya sea que creamos que nuestro don es muy superior, porque tal vez tenemos el don de la elocuencia, de predicar, de enseñar, o que sintamos que nuestro don es mucho menor porque es un don de servicio, porque es un don de fe, de oración y es más privado, no tenemos derecho a estarnos mirando solo a nosotros mismos, que el problema es ese. Somos idólatras de nosotros mismos y nos concentramos en nosotros, como dije antes, ya sea o muy positivamente diciendo qué grandes son los dones que yo tengo, o muy negativamente pensando que no tenemos ningún don o que los dones que tenemos no son de utilidad. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Y dice acá, miren a su líder, con mansedumbre, sinceridad y amor, hagan lo que puedan. Qué bonita esa última línea, ¿no? Hagan lo que puedan. Dios no nos va a poder pedir cuenta de lo que no podíamos hacer. Téngalo en cuenta eso. De lo que sí nos va a pedir razón el Señor va a hacer de lo que podíamos haber hecho y no hicimos, ya sea porque nos inflamos demasiado y dejamos de cumplir con los deberes cotidianos porque pensábamos, a mí no me pongan campañas de una persona, de dos personas, a mí pónganme campañas de 100 personas, que hay gente que es así, pastores, laicos, a veces hay personas que son así, que si no son auditorios de 1000 personas para arriba, no predican una campaña. Y estamos perdiendo el hacer lo que podemos. O que otros digan, porque creen que no tienen ningún don, que no van a hacer nada. Ahí dice claramente, hagan lo que puedan. Dejen de mirarse a sí mismos, dice la cita, dejémonos de mirar a nosotros mismos y hagamos lo que podamos. Ese es el trabajo con los dones, ¿sí? ¿Y qué aprendimos durante la semana? La siguiente cita no la voy a leer porque habla de un tema que estuvimos estudiando durante la semana y como dije, lo resume, tú la puedes leer después, pero los dones Dios los dio para perfeccionar a la iglesia, es decir, para que nos sirvamos unos a otros. Por eso Pablo habla del camino más excelente, que es el amor. Pero, claro, hay que hacer aquí una aclaración, porque lamentablemente estamos en la época en la que hay que aclarar todo, ¿no? Cuando decimos que el amor es el camino más excelente, no estamos hablando del sentimiento del amor o de un sentimiento paternalista en el que cada uno haga lo que quiera, pues total, que todos la pasemos bien. No, porque el amor sin conocimiento no funciona tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? El amor es el principio fundamental, pero justamente ahí viene la doctrina, viene la verdad. Si amamos de verdad, vamos a amar la verdad. Y eso nos debe permitir a nosotros discernir, que es un don que Dios da también, discernir cuando alguien está, por muy sincero que lo que sea, haciendo algo que está en dirección contraria a lo que Dios espera. Así que el amor no es una excusa para hacer lo que querramos. El amor es lo que ponemos en práctica para que al usar nuestros dones podamos servir
de la mejor manera a nuestros hermanos, podamos poner al otro antes que a nosotros mismos. Ese es el asunto con el amor. Es hacia dónde nos dirige, hacia Dios y hacia los demás, hacia los hermanos, para prestarles el mejor servicio. Porque a Dios, el servicio que se le presta a Dios, se lo presta en la persona de los hermanos más pequeños, dice Mateo capítulo 25. Pero ahora sí, viene la pregunta con la que vamos a terminar nuestra reflexión de este día. ¿Cómo sé cuáles son los dones que yo tengo? No me voy a poner técnico con eso aquí. Creo que ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, incluso cuando grabábamos la lección con el pastor Dani Perla, él también dio algunas señas que son interesantes sobre cómo saber cuáles dones tenemos. Porque este tema de los dones ya los hemos tratado, pero por alguna razón siempre vivimos con ese temor de decir que tenemos un don. Y claro, entiendo el temor, porque el temor es que la gente se burle, que los hermanos también comiencen a pensar, este ya se cree demasiado. Porque dice que tiene el don del canto, de la enseñanza, de la predicación, cualquiera sea el don. Y entonces uno tiene temor. Yo debo confesar que cuando estaba más chico tenía temor de decir cuáles eran mis dones, justamente porque temía que cuando yo lo dijera, la gente comenzara a decir, este ya se cree mucho. Pero aprendí que yo no me creo mucho. Y le pido al Señor que me ayude a mantener siempre un correcto concepto de mí mismo. Pero que no es pecado decir cuáles son los dones que tenemos. Porque es más, si reconocemos los dones que tenemos, podemos trabajar sobre ellos para mejorarlos. Porque el hecho de tener un don no significa que ya está pulido por completo. Dios nos da el don y nos pide trabajar sobre ese don. Y eso significa que tenemos que trabajarlo todavía, tenemos que pulirlo aún más para que pueda ser más útil para los demás. Así que reconocer un don ya es una oportunidad para seguirlo desarrollando. Y a medida que desarrollamos nuestros dones, Dios nos multiplica sus bendiciones con otros dones, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si realmente yo no sé cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo saberlo? Mira, personalmente, y esta es una respuesta que viene desde mi experiencia a lo largo de estos años que practico mis dones, los que creo que Dios me ha dado y que estudio la Biblia, te puedo decir lo siguiente. Lo primero que tienes que evaluar son las habilidades naturales que Dios te ha dado. Una habilidad natural no es en sí mismo un don espiritual, porque el don espiritual se convierte en espiritual cuando se pone al servicio de Dios. Sin embargo, sí está íntimamente relacionado. Es decir, si tú tienes una habilidad natural para algo, Dios puede usar esa habilidad natural para su servicio, mientras que también lo usas para otras cosas. Al fin y al cabo, los dones y las habilidades están hermanados, y lo que hace la diferencia es el uso que les damos, que les llamamos espirituales cuando se usan en pro de la obra de Dios, en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no quiero enredar esto, ¿no? Para ser un poco más precisos, piensa en tus habilidades. Todos tenemos habilidades. Tal vez hablar en público, tal vez hacer amigos, tal vez tu habilidad sea en la cocina, tal vez tu habilidad sea, qué sé yo, dando consejos. Bueno, hay variedad de habilidades, cantidad de habilidades según cada uno. Así que este primer paso, reconocer qué habilidades tienes, te puede servir para saber si encuentras por ahí el servicio que puedes prestar a Dios con esas habilidades y entonces descubrir que allí está tu don espiritual. Número 2, presta atención a la iglesia. La iglesia también es un termómetro en este sentido, porque a medida que tú trabajas en la iglesia, estás dispuesto a trabajar en la iglesia los hermanos pueden llegar a ver
esas capacidades que tal vez tú no alcanzas a ver. Y te van a poner en un departamento o a trabajar en un ministerio. Y tal vez al principio tú pienses, pero yo no le hago a esto, no le entiendo a esto. Pero tal vez una comisión se reunió y dijo, vemos que tiene potencial en este aspecto, entonces no te cierres a la posibilidad de desarrollar allí un ministerio y descubrir que tienes un don en un ministerio que tal vez antes no pensabas. Así que ahí llevamos dos cosas, ¿no? Número uno, evalúa tus habilidades. Y número dos, escucha atentamente a la iglesia. Y número tres, esto no lleva un orden propiamente, ¿no? Y quizás debería decir, este número tres, en realidad es el más importante. Pídele a Dios que te enseñe cómo puedes servirle mejor. La oración. La oración es fundamental para desarrollar tus dones y descubrirlos. En oración puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. ¿Cuáles son los dones que tú me has dado? O si quieres pedirle un don específico al Señor, la oración te va a servir para hablar con Dios. Y Dios decidirá si quiere darte ese don, porque recuerda que es el Espíritu Santo el que da el don, o si tiene otro ministerio para ti, pero te irá guiando, te irá guiando. Y en ese sentido de te irá guiando, debes estar atento a cómo se abren las puertas. Con la ayuda de Dios, la providencia divina también te ayuda a saber cuál es tu misión y cómo puedes usar esos dones que Dios te ha dado. La verdad es que en esta vida siempre estamos en crecimiento. Por lo tanto, cuando alguien dice que no tiene ningún don, es peligroso porque significa que no ha desarrollado ni siquiera sus habilidades naturales. Y eso no puede ser. Más bien, tal vez lo que tenemos miedo es de asumir una responsabilidad con Dios. Pero ya leímos la cita, lo que Dios pide de nosotros es que hagamos lo que podamos. No nos pedirá más que eso, pero tampoco menos. ¿Sí? Hagamos lo que podamos. Si Dios te dio el don del canto, púlelo. Úsalo y púlelo. Si Dios te dio el don de la enseñanza, púlelo. Porque este es un punto importante. El hecho de tener un don o una habilidad no significa que ya lo tienes todo. Más bien significa que ahora tienes una base sobre la cual trabajar. Por ejemplo, algunos me han dicho a mí, y lo comento aquí porque es un ejemplo que yo puedo dar porque es de mi propia persona, no con ninguna otra intención más que simplemente ilustrar, que les parece que enseño bien o que conozco mucho. Como yo lo dije en esta semana, yo creo que el Señor me ha dado a mí el don de la predicación y el don de la enseñanza, entre otros. Solo mencioné dos, pero yo he hecho mi lista y creo que tengo algunos más. No los voy a mencionar acá, pero el don de la enseñanza y el don de la predicación me fueron dados por la gracia de Dios, pero he tenido que trabajarlos. Por eso tú ves todos los libros que tengo aquí. Algunos los leí solo en digital, en alguna época de mi vida. Tengo libros sobre cómo enseñar la escuela sabática. Tengo libros sobre cómo predicar, sobre cómo preparar sermones. Es decir, Dios me dio el don, pero he tenido que cultivarlo para que las herramientas que voy descubriendo me permitan pulir mejor esos dones. No es simplemente que yo abro una cámara o me paro en el púlpito y comienzo a hablar. He tenido que leer muchísimo, he tenido que leer sobre cómo enseñar y sobre cómo predicar, sobre cómo preparar sermones, y he tenido que leer muchos libros para poder estudiar psicología, filosofía, aparte de los libros de teología, que son la mayoría de los libros que yo tengo, para poder expresarme de la mejor manera. Y aún así, como soy medio tartamudo, ahí Dios ha tenido que compensar lo que yo no puedo lograr. Así que yo le agradezco a Dios, por eso digo que tengo el don, porque a pesar de mis limitaciones, Dios compensa lo que yo no puedo hacer. Ahí es donde yo he comprobado, es que es un don de la gracia de Dios, pero he hecho mi parte. Sí, esto es para terminar, ¿no? Pero recuerda que al final el objetivo de todo don es servir, edificar a la iglesia, que lo que hagas pueda ayudar a otros
en su relación con Dios. Y ese es mi deseo. Yo espero que lo que hacemos por aquí al encender esta cámara y al compartir este comentario te permita crecer en tu relación con Dios. También me ayuda mucho a mí, créeme. Así que espero poder servirte de la mejor manera. Y si Dios me ha dado la oportunidad de llegar hasta tu casa, espero que sea de bendición. Y por eso te doy gracias por estar hasta aquí, por llegar hasta este momento del video y por acompañarme en otras lecciones. Si quieres compartir este mensaje, compártelo con todos los que puedas para que este canal pueda seguir creciendo y lleguemos a más personas y con estas enseñanzas y algunos otros proyectos que ahí estoy un poco dejando en el tintero por ciertos compromisos, pero que los tengo en vista. Así que vamos a orar hoy pidiendo al Señor que nos permita usar nuestros dones para su servicio. Y si quieres comentar algo ahí, comenta: quiero servirte con los dones que me has dado, Señor. Oh, Señor, quiero servirte con los dones que me has dado. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos porque esta semana hemos aprendido que necesitamos cuidarnos unos a otros, porque somos un cuerpo. Y qué bendiciones que no somos el mismo órgano en el cuerpo. Sería demasiado aburrido eso. Más bien hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero tenemos una sola autoridad, Cristo Jesús, que es nuestra cabeza. Por eso, Señor, queremos servirte con los dones que tú nos has dado. Y te ruego por mis hermanos y hermanas que ven estos comentarios, para que uses sus dones para tu honra y tu gloria. Ayúdalos a servirte de la mejor manera, sirviendo a la iglesia y a la comunidad. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. Gracias, Señor, por derramar tu preciosa sangre, que me compró con gran amor al morir en mi lugar. Gracias, Señor, por derramar tu preciosa sangre, que me compró con gran amor al morir en mi lugar y darme salvación. Y el mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria. El mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria, para tu gloria. Dame el don de tu amor que todo lo puede. Cambia, oh Dios, mi corazón, quiero ser como eres tú. Dame el don de tu amor que todo lo puede. Cambia, oh Dios, mi corazón.
para tu gloria. El mensaje de la cruz parece locura, pero es poder de Dios para mi salvación. Por eso viviré para adorarte, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria.